Muy buenos días, buenas tardes a todos y a todas y bienvenidos nuevamente a esta sesión del capítulo global de paz en español. En el día de hoy tenemos a Enrique Catalá desde España, que nos va a estar hablando sobre SQL CLR en SQL Server. Pero antes, como es de costumbre, vamos a dar unos pequeños anuncios sobre las charlas, los eventos, próximos eventos que tenemos durante las próximas semanas. En la semana próxima tenemos a Ias Portillo desde El Salvador, que nos va a estar hablando sobre DNVs en SQL Server. Regresamos a España con Miguel Egea, que nos va a estar hablando sobre VIML y patrones de DTL. Y después nos vamos a México con Jesús Gil, que nos va a estar hablando sobre Always On, lecciones aprendidas de la vida real usando esta tecnología. Próximo slide. Les recordamos también que tenemos unos eventos que se mantengan conectados con nosotros en la comunidad del capítulo global de Paz en Español. Ahí están todas nuestras redes sociales, el canal de YouTube, canal de Twitter, SlideShare, donde pueden ver los videos y las presentaciones de este evento y los eventos que ya han pasado. También les recordamos que próximamente tendremos el Paz Summit en octubre, la última semana de octubre. No tenemos una lámina para eso, pero recordamos que vamos a estar publicando próximamente un código de descuento para que a todos los que estén interesados en participar de ese evento lo puedan hacer y puedan tomar ventaja de ese código de descuento. Próximo slide. Igualmente, les recordamos también que tenemos unos diferentes capítulos virtuales, al igual que este que están participando en estos momentos, de diferentes temas o de diferentes idiomas, así que les invitamos, ¿verdad?, a que tomen ventaja de todas estas presentaciones o de las charlas que se dan a través de los diferentes capítulos virtuales de paz, que todos son temas, contenido muy interesantes y muy diversos, así que invitamos a que participen de ellos. Muy importante igual, tenemos también la página de los voluntarios, ¿verdad?, todas las actividades que hacemos a través de Paz, en especial los eventos grandes como los SQL Saturdays que se hacen alrededor de todo el mundo y otros eventos de Paz, no se hacen si no tenemos voluntarios, ¿verdad? Los voluntarios es la fuente primaria para que estas cosas sucedan. Así que le invitamos a todos los que estén interesados, las personas apasionadas que quieran dedicarle un poco de su tiempo a ayudarnos en la comunidad. Le invitamos a que participen de las diferentes actividades en este sitio. Simplemente tienen que registrarse y tendrán más información sobre los diferentes eventos que están disponibles. Próximo. Para poder hacer uso de los diferentes capítulos virtuales y la parte de voluntariado, necesitan una membresía de Paz que se consigue en su sitio web, sqlpaz.org, y es totalmente gratuito, así que le invitamos que si aún no tiene esta membresía, la quiera. Totalmente es libre de costo y igualmente se pueden contactar a Paz en las diferentes redes sociales, LinkedIn, Facebook, Twitter, con la información que ven en pantalla. Próximo. Ya sin más, los dejo con Enrique para la presentación del tema de hoy. Si tienen alguna pregunta a través del tema, les exhortamos que hagan sus preguntas a través del panel de preguntas que queda ahí a su mano derecha, y Enrique gustosamente las va a atender al final del tema. Enrique, todo tuyo. Muchas gracias, José. Bueno, en esta tarde de hoy, aquí en España, vamos a hablar, bueno, yo estoy basado en España. Soy Enrique Catalá Bañuls y bueno, soy MVP en SQL Server, ingeniero informático, Microsoft Certified Trainer, trabajo como mentor en SolidQ y bueno, soy arquitecto de varias soluciones corporativas dentro de la empresa y mi especialidad básicamente está centrada en el rendimiento de aplicaciones, tanto a nivel de Transact SQL, que bueno, he dado alguna que otra sesión sobre ello, en .NET, Integration Service, arquitecturas escalables y alta disponibilidad.
la agenda, lo que vamos a ver hoy, pues está basada principalmente en, primero vamos a hablar sobre la integración de CLR en el motor de SQL Server. Vamos a ver algunos usos de SQL CLR interesantes de cara a, bueno, problemas típicos que podemos solucionar con CLR. Y luego hablaremos en la última parte de la sesión sobre la parte de rendimiento y escalabilidad de CLR en SQL Server. Entonces, bueno, vamos primeramente a hablar sobre la integración de CLR y, bueno, básicamente lo que tenemos que tener claro es que en SQL Server, cuando cargamos un ensamblado de CLR, el motor que se encarga de ejecutar el código MSIL que vamos a desplegar y que vamos a ejecutar es el propio SQL Server, ¿vale? El propio SQL Server es el que tiene el runtime.net que va a ejecutar el código que nosotros programemos, ¿vale? Es decir, no está el código que tú vayas a desplegar y que tú hayas programado en .NET, en Visual Basic o en C#, que tú hayas programado, cuando lo despliegas no va a ejecutarlo el sistema operativo, como viene siendo habitual en cualquier aplicación .NET, ¿vale? Es importante que sepamos eso. El código que generemos y que despleguemos en SQL Server va a ejecutarlo un runtime que está alojado y que está controlado por el propio SQL Server. Cuando digo todo, me refiero a todo, los recursos, ya sea accesos a disco, a registro, lo que sea, ¿vale? Todo va a estar gestionado por el propio SQL Server, con sus ventajas y sus desventajas. Y, bueno, a lo largo de esta sesión lo que vamos a ver es en qué cambios de programación que tenemos que tener en cuenta si queremos sacar el mayor provecho a esta característica, ¿vale? Otra cosa importante es que las librerías viven a nivel de base de datos. Es decir, si nosotros tenemos una librería de utilidades de CLR, por ejemplo, ¿no? Yo qué sé, de buscar texto, ¿no? Pues si queremos que esté disponible en todas las bases de datos, o bien nuestro código referencia a esa librería directamente a través de su base de datos, o desplegamos en todas y cada una de las bases de datos donde queramos hacer uso de esa librería, ¿vale? Es decir, la librería en sí no está desplegada a nivel de instancia de SQL Server, está desplegada a nivel de base de datos. Si nos hacemos un backup, lo restauramos, esa librería va con la propia base de datos, no tenemos que volverla a desplegar. Eso también es importante. Otra cosa importante es la versión del runtime que va a ejecutar el código que tú vayas a lanzar. Si estamos en SQL Server 2012 o 2014, vamos a disponer del runtime de .NET 4.0, insisto, alojado en el propio SQL Server. Y si estamos de SQL Server 2005 a 2008 R2, vamos a disponer del runtime .NET 2.0 o 3.5 según el caso, ¿vale? 2008 R2 podríamos llegar a utilizar el .NET 3.5. Eso tiene también una serie de cambios a nivel de la gestión de memoria y de, bueno, qué librerías podemos utilizar o no, que luego veremos a lo largo de la sesión. Pero bueno, va a depender bastante, obviamente, si estamos en 2014 o 2012, pues vamos a poder utilizar algunas cosas que no tenemos en 2005, por ejemplo, o en 2008. Y luego, a nivel de nuestro código, a la hora de generar nuestra DLL, ¿vale? A la hora de desplegarla, nosotros programamos una DLL y cuando la vamos a desplegar tenemos tres tipos de despliegue, que luego veremos a qué me refiero con esto. Pero bueno, básicamente, para que nos hagamos la idea, tenemos una versión, digamos, un modo de despliegue por defecto, que es el safe. El modo safe es el que, digamos, si tú no dices nada, es predeterminado. Y básicamente lo que te va a hacer es que todo lo que tú hagas en esos ensamblados, en esas funciones, procedimientos almacenados, todo lo que tú hayas programado, SQL Server va a garantizar que la estabilidad del servidor, del servicio SQL Server no se va a ver comprometida de ninguna forma, ¿vale? Es decir, no vas a poder hacer uso de nada que pueda comprometer la integridad del propio servicio de SQL Server en sí. En modo External Access, digamos que sigue siendo controlado, manejado, digamos, por el propio SQL Server, pero te deja algún acceso externo, como por ejemplo acceso a ficheros o acceso al registro de Windows, por ejemplo. Y bueno, y para acceder a ese tipo de recursos o permisos especiales, tú debes de marcar esa forma. Luego veremos cómo se hace. Y luego el modo Unsafe, que es el modo, digamos, no confiable y que te permite hacer, pues, básicamente lo que quieras. Tú puedes programar ahí que te haga lo que sea, incluso ejecutar código no manejado, ¿vale? Luego veremos un ejemplo de eso. Cuando me refería a el modo de ejecución también, si estamos en 2005, en 2012, en 2014, etcétera, otra de las cosas a nivel
bueno, otro de los aspectos importantes que tenemos que conocer es la gestión de la memoria. ¿Vale? La gestión de la memoria cambia radicalmente en la introducción de SQL Server 2012, de forma que en SQL Server 2012 prácticamente todo, incluido el CLR, ¿vale? Bueno, en este caso, de lo que vamos a hablar directamente, ¿vale? El CLR, hasta SQL Server 2012, no estaba manejada la memoria que se gestionaba por el servicio SQL Server. Digamos que si estabas ejecutando código, ¿vale? El mismo código que ejecutabas en la versión de SQL Server 2008 R2, por decirte un ejemplo, ¿no? Y tú en tu código, pues yo qué sé, te haces un select asterisco from table, ¿no? Y lo metes en un objeto data table, por ejemplo, ¿vale? Lo metes ahí, en tu código.net. Ese objeto con todos los datos, y esos datos puede ser una tabla, por ejemplo, de 1 GB de RAM, ¿vale? La coges y la metes en tu objeto data table dentro de tu código CLR. Pues toda la memoria que está utilizando ese servicio, ¿vale? En esta función, por ejemplo, en 2008 R2 y anterior no estaba manejada por el servicio SQL Server, con lo cual el Max Server Memory que tú hayas configurado, digamos que estaría fuera de ese rango, con lo cual podrías ocasionar inestabilidad en el sistema, ¿vale? Porque, por ejemplo, si te quedan 2 GB libres en tu sistema que tú has bloqueado con Max Server Memory perfectamente y tú lanzas un código que te necesita 2 GB extra de RAM y los necesita coger y no los tiene y los coge, los va a coger de la memoria libre y puede llegar a colapsar el servidor. ¿Vale? Eso es importante saberlo. ¿Vale? Eso ya no va a pasar en SQL Server 2012 y superior. Con lo cual es muy importante también que tengamos en cuenta cómo se gestiona la memoria. ¿Vale? Básicamente, la memoria que está fuera de CLR, la memoria que está controlada por SQL Server, si estamos en versión SQL Server 2008 o 2008 R2 o anterior, la gestiona, la coge del propio sistema operativo, ¿vale? El Process Space. ¿Vale? Eso es importante saberlo. Luego, en cuanto a la compilación, lo que se garantiza es que se van a realizar cuando tú compilas y generas tu DLL y vas a desplegar en tu base de datos, ¿vale? El propio proceso de compilación realiza algunas optimizaciones específicas para los tipos de datos, se aseguran los tipos de entrada y de salida, la semántica obviamente, la anulabilidad de los objetos y las restricciones. Ahora bien, se va a generar el ensamblado del ADLL, se va a ensamblar para el tipo de datos exacto. Es decir, si tú le dices que eso va a ser un int32, no puedes después pretender pasarle un int64. ¿Vale? O si tú le dices que es un string de 256 caracteres, no vas a poder pretender pasarle un string de 270. ¿Vale? Es decir, se evita de esa forma el boxing y unboxing en las llamadas dentro del código. Y además tienes que tener en cuenta que se va a compilar, al igual que en cualquier aplicación .NET, ¿vale? Aparte de para la arquitectura, si son 32 o 64 bits, en la primera ejecución. Es decir, que si tú quieres sacar tiempos, tienes que medirlos a partir de la segunda, porque la primera, el just in time, va a compilarte la DLL para la plataforma específica, ¿vale? Como cualquier aplicación .NET o web, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, vamos a empezar con la primera demostración de cómo desplegar objetos CLR a mano. Entonces, pues tengo una base de datos que he llamado training y vamos a empezar, por ejemplo, a ver cómo, bueno, voy a limpiar primero el entorno porque no sé en qué estado lo tengo. A ver si me abre había olvidado abrir el Management Studio. Vale, y además de eso, a la hora de la limpieza, lo que voy a hacer es deshabilitar el CLR. ¿Vale? Aquí lo que veis es que, digamos, el SQL configure básicamente lo tendría habilitado y lo que voy a hacer es deshabilitárselo. Lo voy a deshabilitar para que veamos alguna cosa. A ver. Perdón, es que tengo esto aquí abierto. Se me ha olvidado cerrarlo. Vale, bueno, vamos a limpiar. ¿Vale? Bueno, no tendría nada por ahí. Bien, ya está limpio. Vamos a desplegar estos CLRs, por ejemplo. Desplegar el CLR es tan simple como, por ejemplo, bueno, voy a dejar esto un poco limpio. Vale. Versión de CLR. Lo podemos sacar con Server Property Build CLR Version. La versión en este caso estamos en un SQL Server 2014, pues la versión es la 4.0. Vale.
El estado del CLR, como os he dicho, a la hora de la limpieza lo que he hecho es deshabilitarlo. Aunque esté deshabilitado, nosotros podemos desplegar un ensamblado manualmente. La forma de desplegar el ensamblado es, luego os diré cómo, compilamos nuestro ensamblado, generamos una DLL y podemos cargarla de dos formas. O bien así, directamente pasándole el fichero DLL, tenerlo en la ruta accesible por el servicio SQL Server, darle a F5, ¿vale? Y... mira, ya está. Vale. Bueno, me está diciendo básicamente que ya lo tengo desplegado. Bueno, lo podría cargar así, no lo voy a destruir porque total no gano nada. ¿Vale? Lo podemos desplegar así, con permission set save, ¿vale? Lo podríamos desplegar con el from y la ruta, o lo podríamos desplegar con el churro de bits, ¿vale? Que identificaría el mismo fichero DLL. De esta forma, digamos, pasándole el churro de bits, lo que tendríamos es la posibilidad de meterlo en un script sin necesidad de ir copiándonos el fichero DLL de aquí para allá. ¿Vale? Eso ya dependerá de tu gusto. Luego veremos cómo generar estos dos escenarios. Y bueno, yo tengo ya mi DLL cargada. Crear... lo que voy a hacer es cargarme el ensamblado, porque me parece a mí que algo no he dejado limpio por aquí. Bueno, dejarme un segundito. A ver, ¿dónde tengo yo esto? Me parece que me he dejado algo antes por aquí. Esto... Vale, esto ya está. Bueno, ensamblados, voy a borrarlo. Vale, voy a cargarlo de nuevo. Vale, algo no había borrado bien. Bueno, lo voy a cargar así con la DLL. La forma de referenciar en mi DLL una función que ya tengo, ¿vale? Obviamente ya la he programado, se llama buscar texto, tiene estos parámetros de entrada y lo que os decía es que tienes que tener exactamente los mismos tipos a la hora de crear la definición de la función, que esto básicamente es como un puntero a tu función, luego veremos cómo la hemos programado, pero básicamente ahora mismo no os voy a enseñar de momento cómo está programada, pero luego ahora lo veremos. Yo tengo programada en CLR esa función, si quiero después poder hacer uso de ella, ¿vale? Yo lo único que he hecho ha sido de momento cargar el ensamblado, con lo cual la única función, o sea, están, digamos, cargadas en el ensamblado, pero no accesibles. Para poder acceder a esas funciones tengo que, digamos, hacerles ese puntero para poder hacerlas accesibles de esa forma, ¿vale? Con create function as external y ya tengo que referenciar exactamente dónde la tengo, ¿vale? Y eso lo sé yo porque la he programado yo. Ahora luego lo veremos cómo lo hemos hecho. Vale, pues la referenciamos de esta forma y ahora pues se usa como cualquier otra función exactamente, ¿vale? No tiene ningún punto especialmente destacable. Solo una cosa, y es que primero acordémonos que he dejado el CLR desactivado, con lo cual, aunque yo he podido cargar y apuntar la función, no puedo utilizarla hasta que yo no haga lsp configure, ¿vale? CLR enable a1. Con lo cual ya podría. Recordamos que la primera ejecución ha compilado el just in time y la segunda ya ejecuta normal. Vale. Cosas que tenemos que tener en cuenta. Bueno, pues esta de aquí yo le estoy intentando decir que me busque el texto dentro de una columna, ¿vale? Y el texto es NET, en minúscula. Una cosa que tenemos que tener clara es que ahora estamos, a pesar de que estemos en SQL Server, estamos desarrollando código.NET. Y el código.NET, por defecto, a menos que no le digamos lo contrario, las comparaciones de texto son case sensitive. Con lo cual, este texto, ¿vale? No me lo va a, si yo he hecho un contains, por ejemplo, no me lo va a detectar. Deberemos de programarnos una función específica, ¿vale? Y ahora es cuando os enseño el código que hay detrás del buscar texto. Dentro del buscar texto, ¿vale? El código es tan sencillo como este. He creado una clase, public party of class user defined functions, la he marcado con SQL function. ¿Vale? Le he dicho que me va a devolver un booleano, caracteres de entrada, la consulta y el texto que quiero buscar, ¿vale? Y por defecto, recordemos que si yo estoy programando y utilizo el método contains de un string de .NET, por defecto ese método contains es case sensitive. De forma que si yo quiero sacar la versión case insensitive, explícitamente tengo que programarlo con, ¿vale? Pues que se utilice un culture ignore case, ¿vale? En este caso, pues con el index of, el rendimiento es aceptable también, se podría utilizar, ¿vale? O sea, es decir, es un poco que tengáis en cuenta que cuando estáis programando en .NET, ¿vale? Este ejemplo me sirve para que veáis que entran en juego las reglas de programación en .NET, todas,
¿vale? Y esta es una de ellas. Vale, hemos visto cómo se despliega CLR manualmente y cómo, pues bueno, cómo importa bastante conocer un poco el modelo de programación de .NET, y en este caso, pues un ejemplo de utilizar un contains es símbolo de utilizar un contains con texto en case sensitive, ¿vale? Bueno, pues sigamos con el resto de la presentación. Entonces, en integración con CLR tenemos que tener en cuenta que, por defecto, cuando tú instalas SQL Server, los ensamblados que vienen con el propio servidor de SQL Server son los que veis aquí, ¿vale? Es decir, te deja, por ejemplo, pues obviamente utilizar Visual Basic y C#, pero luego tenemos la librería de Oracle Client, por ejemplo, la librería de SQL XML, ¿vale? Transacciones, acceso al web service, XML, datos, ¿vale? La librería obviamente base, ¿vale? Y la System Security, y ya está. Si queremos acceder a LinkQ, por ejemplo, podríamos hacerlo, pero tendríamos que cargar la librería de LinkQ. Y así con todo. Es decir, nosotros podemos cargar la librería de .NET que sea, con sus dependencias, obviamente, pero tendríamos que cargarla. Y una vez cargada ya las podremos utilizar, ¿vale? Pero por defecto, si nosotros no hacemos nada, esto es a lo que podemos acceder sin cargar librerías externas, ¿vale? De nuevo, una paradita para recordaros la parte de seguridad, simplemente para que tengáis en cuenta que el External Access, como os decía, tiene lo mismo que el Safe, es decir, solo acceso a datos local para cálculos y que se garantiza la seguridad o la integridad del servicio SQL Server. Sabemos que no vamos a poder comprometer, a no ser que, acordaos, que si estamos en versiones anteriores a 2012 podamos comprometer la integridad mediante la, digamos, consumición de memoria más allá de Max Server Memory, ¿vale? Pero eso es otra cosa. Pero bueno, podemos llegar a conseguirlo en versiones anteriores a 2012. Pero la versión External Access te deja acceso a archivos, a red, ¿vale? A acceso a un canal TCP, variables de entorno y de registro. Si queremos ir más allá, es decir, cargar código no administrado o, por ejemplo, acceder a librerías de scheduling, digamos, de multihilo más allá de lo que te permite por defecto el propio SQL Server, podríamos acceder a ello, pero en modo unsafe, ¿vale? Si queremos acceder a Parallel for, por ejemplo, podríamos hacerlo, pero deberíamos de programarlo en modo unsafe. Con lo cual, pues bueno, eso tiene sus ventajas y sus desventajas. Es decir, si tú programas en modo unsafe de forma segura, no tienes por qué comprometer la integridad del servicio de SQL Server. Pero tienes que tener en cuenta que en el momento en el que marcas un ensamblado como unsafe, todo lo que hagas ahí ya no se valida por SQL Server, ¿vale? Es una cosa que no tienes restricciones de ningún tipo, puedes hacer lo que quieras. Bueno, importante también, ahora que estoy con ello, en Azure, en SQL Database, podemos, desde la versión del tier V12 de SQL Database, podemos desplegar código ensamblado CLR, pero solo en modo safe, ¿vale? Ni External Access ni Unsafe, ¿vale? Simplemente para que lo sepáis. En las nuevas tiers de V12 de SQL Database ya tenéis acceso a código ensamblado. Entonces, en cuanto a consideraciones de memoria, ten en cuenta cuando programes CLR dentro de SQL Server que estás programando para un sistema, en este caso estás programando para un servidor tradicionalmente que va a ser de base de datos, que por el mero hecho de serlo, tradicionalmente si lo tienes en tu servicio on-premise, va a ser un servidor potente en términos de memoria. Lo normal es que un sistema, bueno, lo normal no sé los entornos que manejáis vosotros, pero vamos, en los entornos que solemos manejar nosotros son entornos con, bueno, con cientos de gigas de RAM, con lo cual, digamos que el coste de la licencia de esos servicios que tienen, bueno, 64 procesadores, etcétera, etcétera, de ahí para arriba, pues claro, los costes son elevados. Es decir, hay que tener muy en cuenta sobre qué entorno vas a programar, ¿vale? Típicamente, cuando uno desarrolla una aplicación web, pues intenta hacer pues para un frontal con, bueno, más o menos pocas características en cuanto a RAM y proceso de CPU, porque te puedes permitir el lujo de crear muchos frontales, pero en el caso de SQL Server vais a programar para un sistema que es caro. Entonces hay que tener muy en cuenta que desestabilizar ese sistema puede ser crítico para la empresa, ¿vale? Y eso es muy importante. Con lo cual tienes que tener en cuenta que las malas prácticas de programación en un sistema así pueden ser desastrosas. Con lo cual libera tu memoria, ¿vale? Y sobre todo,
cuando tengas en cuenta a la hora de programar objetos dentro del código administrado, si es que si es que necesitas hacerlo, ten muy en cuenta los tipos de datos que vayas a utilizar, ¿vale? Porque los tipos de datos que vayas a utilizar van a depender mucho del consumo de memoria que vayas a hacer de ellos. Quiero decir con esto que si estáis en SQL Server 2012 o superior, que tenéis acceso a .NET 4, tenéis acceso a la librería System Collections Concurrent, que trabaja digamos, son librerías específicamente diseñadas, que aparecieron en .NET 4, específicamente diseñadas para generar código con firma para, digamos, que el heap sea mucho más pequeño, no llegan nunca a generarse, aunque tengas un objeto muy grande, una tabla hash, ¿vale? Digamos de 1 millón de filas, está diseñada de forma que internamente nunca vas a llegar a consumir nunca va a generarse objetos gordos, digámoslo así, ¿vale? Que vayan a hacerle al garbage collector de SQL Server trabajar en exceso, ¿vale? Es importante que tengáis en cuenta esto. También es importante que trabajéis en pequeños batches, es decir, no es lo mismo cargar, como os decía, una tabla hash en memoria, ¿vale? Un diccionario o yo que sé, un list de 1 millón de elementos que cargar 1 millón de veces pequeños elementos, o sea, pequeños objetos de, pues no sé, de 1 elemento o de 1000 elementos, por ejemplo, ¿vale? Acuérdate siempre de liberar referencias, por supuesto no bloquees, ni se te ocurra, ¿vale? Y luego una cosa interesante también es respecto a, digamos, lo que tienes que tener en cuenta es que puedes utilizar para referirte a cadenas de texto tanto SQL String como SQL Char. Ahora luego veremos la diferencia, pero básicamente el SQL String por defecto es más eficiente porque, digamos, es un struct, el SQL Char es una clase, pero si utilizas SQL Char vas a poder, digamos, modificar el contenido de ese SQL Char sin crear una nueva instancia. Vas a poder machacar, básicamente es un array de bits, ¿vale? Un array de bytes. Con lo cual vas a poder machacar en el contenido de ese array de bytes sin crear una nueva instancia. Que no es lo mismo que con el SQL String, que cada nuevo valor que tú modifiques crea un nuevo objeto, ¿vale? Sin embargo, pues bueno, vais a poder trabajar con String Builder y demás. Tenerlo siempre en cuenta, ¿vale? Por supuesto, muy importante no bloquear, ¿vale? Porque la parte de bloqueo en SQL Server no se lleva bien, como sabéis, con el propio proceso, el propio trabajo de SQL Server. ¿Vale? No se trata de añadirle más problemas a los ya existentes con el propio motor de base de datos, con los niveles de concurrencia. Entonces, bueno, vamos a hablar ahora sobre un poco cómo he construido esta solución. Bueno, esta solución la he creado, pues es una solución, en este caso con Visual Studio 2013. La podéis crear, pues, bueno, con cualquier versión de Visual Studio, 2012, 2010. Básicamente se trata de bajarte las SQL Server Data Tools. En 2013 ya vienen integradas, con lo cual crear el proyecto es tan simple como File, New, Project y pues aquí dentro de tu solución, pues si no recuerdo mal está aquí, eso es, SQL Server Database Project. Ok, te crea el proyecto y tú ya luego empiezas a trabajar. La forma de trabajar es como cualquier proyecto de base de datos, es decir, no tiene nada especial, lo único que cuando tú vas a añadirte tu código de .NET, lo que vas a hacer es, pues botón derecho, añadir, New Item y añadir SQL CLR Object. Tu SQL CLR Object pues puede ser pues un ensamblado, una clase, un agregado, un store procedure, un trigger, un user defined function o un user defined type, ¿vale? Esto ya te provee de la propia plantilla, es decir, si tú le das aquí un new SQL Trigger, por ejemplo, si le das a add, ya te crea la plantilla con public partial class trigger, etcétera, etcétera, ¿vale? Ya preparado para trabajar, ¿vale? Voy a deshacer esto porque no me interesa ahora tenerlo aquí, pero básicamente lo que hice fue eso, botón derecho, añadir y me crea, y luego ya empiezas tú a meterle tu propio código. Pues la hora de trabajar con estos proyectos de base de datos, una vez has añadido tu código, pues en propiedades tenemos la pestaña de SQL CLR. Aquí donde nosotros le damos el nombre al ensamblado, ¿vale? El namespace, el target framework, como os he dicho, esto va a depender de la versión de SQL Server que tengáis. El permission level, external access, safe o unsafe, ¿vale? Yo se lo he cambiado explícitamente a external access, pero bueno, puede ser en modo safe, ¿vale?
el lenguaje en el que está programado, obviamente, pues en este caso en C#, y luego pues cualquier información como la podríais tener en cualquiera de las DLL, ¿vale? Información del ensamblado, firma del mismo, etcétera, ¿vale? Pues bueno, que si aquí conditional compilation symbols, como ya sabéis, podéis crearos símbolos de compilación, de que si estoy en debug, pues hago esto, si estoy ¿vale? Eso ya como cualquier aplicación .NET, si desarrolláis en .NET, esto no tendrá ningún misterio para vosotros. Y si no, pues bueno, esto ya depende, ya os tendréis que poner un poco a mirar esta parte, ¿vale? No cambia nada. Digamos que la única parte, digamos, específica de SQL Server es esta, que es la que tenéis que tener en cuenta. Lo demás es todo a nivel de proyecto de base de datos normal y corriente. No voy a entrar aquí porque no es el momento. Pero bueno, aquí el resto de propiedades del proyecto serían exactamente las mismas que un proyecto de base de datos, que de hecho es un proyecto de base de datos normal y corriente. De hecho, yo tengo aquí, junto a mi código CLR, ¿vale? Que luego veremos en detalle algunos de estos métodos. Tengo aquí, pues por ejemplo, tablas, definición de mis objetos de tabla, con los que voy a trabajar, y bueno, queries que tengo por aquí, procedimientos almacenados, etcétera, ¿vale? O sea, es decir, es un proyecto de base de datos al uso. Vale, vamos a continuar mirando, a ver, perdón. Bueno, vamos a continuar mirando el resto de demostración, y una de ellas, por ejemplo, pues podría ser, ¿puedo utilizar CLR para una columna calculada? La respuesta es que sí. Este ejemplo es sencillo de ver también. En este caso, tengo un ejemplo muy tonto, pero en fin, ilustra el ejemplo, que podría ser, tengo una tabla products, que es esta de aquí. La tabla products la tengo aquí, ¿vale? Es esta es mi tabla products. Y quiero añadirle una columna calculada que se llame SmartFox, y que el resultado de ella sea, en este caso, pues esta función, que lo que te va a decir es si el texto de la columna product name contiene, pues bueno, en este caso Fox. El código del mismo lo tengo por aquí, ¿vale? Y es una tontería, simplemente es una función, ¿vale? SQLR function. Si no le digo nada, voy a aprovechar ya para comentaros esto. Si yo no le digo nada, la función queda marcada sin acceso a datos. Es decir, si tú creas una función escalar en CLR y no le dices nada, por defecto se asume que esa función no puede acceder a datos en el propio motor. Es decir, no puedes acceder a una columna para obtenerle el valor, ¿vale? Otra cosa importante es que en este caso, como quiero meterla dentro de una columna calculada y quiero indexarla, que es un ejemplo cualquiera, pero en este caso es el que vamos a hacer, tengo que marcarla como que es determinística y que es precisa, ¿vale? Es decir, que siempre va a devolver el mismo valor cuando le pasemos siempre va a tener el mismo valor de salida cuando le pasemos el mismo valor de entrada, y que no va a generar ningún tipo de datos impreciso, pues como puede ser el tipo double. En este caso devuelve un SQL booleano y es tan tonto como el valor que le paso por aquí. Si contiene este texto, pues me devuelve true, y si no false, ¿vale? Es así de simple. Desplegarlo, pues podemos hacer un alter table de la tabla products, ¿vale? Y es que, a ver, que no se me olvide, perdonad, que antes cuando le estaba comentando el entorno se me ha olvidado desplegar, y que es la parte más importante, ¿no? Digamos. Entonces, lo que voy a hacer es desplegar, luego volveremos a este ejemplito, ¿vale? Que es muy sencillo, pero ahora vamos a desplegar la solución, ¿vale? Que hemos creado aquí. Entonces, desplegar es tan simple como botón derecho, publish, ¿vale? Cuando le decimos publish, le decimos aquí el target database, etcétera. Aquí ya tengo mi fichero de publish, contra qué base de datos. Le damos a publish y es el propio, bueno, es el propio entorno de Visual Studio que nos va a generar el script de cambios, etcétera, etcétera. Ahora creo que me va a dar un error, ¿vale? Mi idea es que dé error, entonces no sé si, exacto, vale, me ha dado error. La idea es que veamos que generar el error, ¿vale? Cuando tú despliegas, lo que va a hacer es que vas a ver aquí en la pestaña de Visual Studio, Tools Operations, que has tenido un error, te vienes aquí a View Results para ver el error,
ves aquí el script que te ha generado y que te ha intentado desplegar, ¿vale? Aquí ves el script entero, aquí veis, pues bueno, pues por ejemplo, pues me ha generado aquí algunos exists, algunos create table, drop assemblies, ¿vale? Aquí está el create assembly de la propia DLL, aquí está intentando registrarme, ¿vale? Etcétera, etcétera, y aquí vemos el error. Aquí me está diciendo, pues que esta función, ¿vale? Pues me está intentando hacer algo, ¿vale? Hacer un alter y me está diciendo que no existe, ¿vale? No me encuentra en training, ¿vale? Y eso es básicamente porque como esto es un proyecto de base de datos, aquí tú le puedes definir pre y post scripts. En este caso yo le he definido un pre script, ¿vale? Donde le estoy diciendo que pues me haga un drop de function de veo buscar texto. Es decir, aquí hay que tener en cuenta también cuando tú despliegas que tus scripts sean digamos, concurrentes con lo que estás haciendo. Yo lo que he hecho ha sido empezar a modificarme la librería a mano, ¿vale? Sin tenerlo a través del proyecto de base de datos. Con lo cual es importante que tengáis en cuenta que cuando trabajéis con este tipo de entornos, pero esto ya no tiene que ser, no es solo por .NET, es simplemente porque sepáis que cuando trabajáis con un proyecto de base de datos, lo normal es que lo hagáis todo con el proyecto de base de datos. No os pongáis aquí a hacer como yo, de que si ahora me creo esta función a mano, que si le hago el puntero, que si no sé qué. ¿Vale? Simplemente pues se me está quejando que yo cuando he definido eso, pues no lo he tenido en cuenta. Y entonces pues ahora estoy pagando las consecuencias. Y básicamente es, ¿vale? Me lo voy a borrar aquí a mano para que no... A ver, era una función... A ver, no, vale, ya me la ha borrado, pero me está diciendo que este no me lo puede borrar. Ay, perdón. Vale, ahora me está diciendo que... vale, sí, perdón. Este de aquí... Vale, entonces ahora ya desplegamos y partimos de cero. Vale, entonces ya tengo mi entorno ya desplegado, todo lo que yo tenía desarrollado y demás lo tengo ya desplegado en mi base de datos. Entonces ahora lo que voy a hacer es pues, probar el ejemplo este. En este ejemplo, básicamente lo que voy a hacer es lo que os decía, crearme bueno, ya tengo la función SmartFox, le voy a crear a esta tabla esa columna calculada, le voy a crear un índice a esa columna calculada, ¿vale? Y ahora, pues bueno, pues simplemente vean los tiempos de ejecución, pues que en este caso pues hace una lectura, un scan count y dos lecturas y dos lecturas lógicas, ¿vale? Y mientras tanto, aunque lo hagamos con, que es el equivalente, el contains de .NET sería el like porcentaje, texto porcentaje, ¿vale? En lugar de 1,2 ha hecho 1,6, ¿vale? Eso es normal, ¿vale? Porque tenemos un índice optimizado para, en este caso, pues bueno, buscar este texto concretamente, ¿vale? Es un ejemplo muy sencillo, pero vamos, básicamente para que vierais que podéis crear una columna calculada, indexarla y luego pues hacer uso de ella, ¿vale? Siguiente ejemplo, pues sería, por ejemplo, uno bastante útil, que es el de crear nuestra propia función de agregado, ¿vale? Nuestra propia función de agregado que haga, por ejemplo, lo que vais a ver aquí. Ahora veremos el código, cómo se programa esto, pero este ejemplo es muy sencillo de ver, es decir, bueno, vamos a ver esta de aquí abajo. Imaginémonos que yo tengo esto de aquí, ¿vale? Si esta es mi tabla, imaginémonos que yo quiero devolver el resultado de esto, ¿vale? Concatenado, pues en este caso, pues con una barra. Y además quiero algo de lógica, de forma que a la que yo marque, a mi fila que yo marque con un valor, en este caso un 1, quiero que sea el primer valor, ¿vale? Es decir, voy un poquito más allá. Es decir, estoy haciendo, si os fijáis aquí, algo medianamente complejo. ¿Vale? Y ahora vamos a ver un poco cómo se programa esto, que es bastante sencillo. ¿Vale? Voy a dejar un poquito para que lo veáis. Es simplemente una tabla, tenemos 3 filas, A, B y C. Quiero devolver el resultado en una única fila, concatenado. En este caso, la cadena de concatenación podría ser una coma o un guión, lo que queráis. En este caso he utilizado la barra y además he tenido en cuenta, en vez del orden que me dé pues a la hora de leer o un order by, pues he tenido además en cuenta el orden que lo va a marcar pues esta columna, esta segunda columna. Entonces, si os fijáis, yo lo que hago es hacer una select
a una función de agregado, que ahora veremos cómo la he programado, a la cual le paso la columna val, ¿vale? Que sería la ABC, y además una segunda columna que sería la X, ¿vale? En este caso, que me va a indicar, pues, en este caso concreto, cuál va a ser el primer valor que voy a tener que pintar en el resultado, ¿vale? La forma de programar esto, pues, es muy sencillo. Vamos a crear una función, ¿vale? De agregado. Eso se crea con la plantilla, botón derecho, el crear la función de agregado, ¿vale? Es decir, así a botón derecho, añadir, nuevo ítem, SQLCLR, y aquí tenemos SQLCLR de agregado, ¿vale? Es una función de agregado explícitamente pensada para hacer esto. Y tenemos que tener varias cosas en cuenta que os voy a comentar. La primera, vamos a tener que obviamente decirle si es invariante al orden, que en este caso no va a serlo, porque yo explícitamente le voy a decir el orden en el que va a tener que devolverme el resultado, ¿vale? Como os he dicho, una segunda columna para eso. Si es invariante a duplicados, en este caso no, porque no voy a filtrarlos, pero eso es porque yo explícitamente no voy a filtrarlos, es decir, yo podría programar, ahora lo veréis dentro del código, que si encuentro un duplicado me lo quite. Si lo hiciera, lo tendría que marcar. Esto es básicamente para la optimización que hace el propio SQL Server de esto, cuando lo ejecutas, ¿vale? Si devuelves un nulo cuando no le pasa el valor de entrada, sí, ¿vale? Porque lo filtro yo, ¿vale? El tamaño máximo con el que voy a trabajar podría ser un varchar max, en este caso voy a poner un 8000, ¿vale? Pero podemos trabajar con varchar max si queremos. El nombre de la función, ¿vale? Esto va a ser lo que se genere cuando hacemos la compilación y desplegamos el puntero a la función, es decir, el nombre que vamos a utilizar básicamente, ¿vale? Que es este, y luego pues ahora es cuando empezamos a programarlo. Para optimización, por optimización básicamente, lo que voy a decirle es que primero voy a trabajar con un string builder, es decir, yo voy a ir trabajando internamente con un resultado que voy a ir haciendo. Esto básicamente es hacer una concatenación de string, ¿vale? Pues lo que voy a ir haciendo es metiéndolo en un string builder por optimización básicamente. Método de inicialización, init. Aquí lo que hagamos, lo primero que va a ejecutar este método cuando lo lances va a ser esto. Lo que metas aquí, pues es lo primero que va a hacer. En este caso, es tan simple como inicializar el string builder. El método accumulate. Este método es el que se va a encargar de ir generando valores dentro de ese string builder. De forma que cuando entre unos batch de fila, lo que le estoy diciendo es que me van a venir como SQL chars de un max de 10, eso lo sé porque lo he puesto yo, porque además esa tabla con la que estoy trabajando trabaja así. Podríamos meterle, esto básicamente es como definir un varchar 10, ¿vale? Aquí podríamos decirle pues varchar 255, varchar max, etcétera, etcétera. Y luego el primer valor, que si os acordáis era lo que podría ser 0 o 1, que es el que me va a determinar dónde meto los resultados. Y aquí es donde lo programo básicamente. Si me viene un valor nulo, lo que hago es devolver, no hago nada. Si primer valor es true, es decir, si eso quiero que sea el primer valor, lo que hago es insertar el valor que me está entrando, ¿vale? El valor que la fila, ¿vale? En esencia, la fila en sí, me la inserta en resultado pues al principio. Y si no, lo inserto al final. Y luego le meto el separador, ¿vale? Este método merge, bueno, insisto, el código, digamos que los métodos los tienes ya predefinidos cuando tú creas este objeto. Lo que tienes que hacer es rellenar lo que tienen por dentro, ¿vale? En este caso, el append lo que hace es agregar, como esto puede ser código ejecutado en multihilo, pues si tiene varios hilos y llega el momento de juntarlos, se va a ejecutar el código append. Entonces el hilo 1 va a tener append del hilo 2, el resultado parcial, digamos, ¿vale? No penséis que esto es código monohilo porque no lo es. El SQL Server en cualquier momento puede sacaros vuestro hilo para ejecutar cualquier otra tarea. Ese momento lo que va a ocurrir es que se va a serializar el resultado. Se va a serializar en este caso en modo binario porque le he puesto yo un binary serialize, ¿vale? Como le he puesto un binary serialize, es decir, si tu código tarda, yo qué sé, 10 segundos, en algún momento te va a tirar el servicio el hilo y SQL Server va a ponerse a hacer otra cosa. En ese momento se va a serializar para que cuando siga pues, vuelva otra vez a seguir funcionando. Ese momento va a ser cuando se ejecuten los métodos read o write, ¿vale? Que serán los métodos de serialización y de serialización, ¿vale? Nada en particular,
¿vale? Y el método terminate es lo que va a hacer que te salga el resultado por pantalla, digámoslo así, el resultado final, que va a ser pues donde tú vas a comprobar si el resultado no está vacío, si tiene mayor de 0, etcétera, etcétera, y luego si es así, es decir, si tiene datos y los quieres y tienes algo que mostrar, pues lo que haces es en este caso, un return new de SQL string salida. Es decir, ya tengo un string builder ya generado, lo devuelvo, ¿vale? Sin ningún misterio. Entonces, utilizarlo, pues lo que veis aquí es, pues entraría a la fila 0, luego entraría a la fila 1, entraría a la fila 1, ¿vale? Entraría por aquí, por el accumulate, detectaría que de la fila 1, primer valor va 1, lo inserta al principio, y lo entraría a la fila 2, bueno, entraría a la fila 3, perdón, que sería la C, y como no tiene primer valor, pues la metería al final. Esto insisto que va a depender del orden. Si tienes un order by, pues va a depender de ese order by. Lo que estoy haciendo es cambiar ese order by, en este caso concreto, para que el primer valor pasado por parámetro me lo cambie, ¿vale? No tiene ningún misterio. Esto es una función de agregado como puede ser un max, min, se rige por los mismos comportamientos, ¿vale? ¿Usar esto en el mundo real? ¿Es posible? ¿Vale? Os voy a enseñar un ejemplo de una función utilizada real en una aplicación de un cliente, ¿vale? No voy a comentar mucho qué es lo que está haciendo, pero bueno, que básicamente lo que quiero que veáis es que la ejecución del código, bueno, perdón un segundo, voy a poner aquí IO off para que no nos mare esto, porque lo que quiero enseñaros es, independientemente de los resultados, ¿vale? Que la segunda ejecución siempre tiene un poquito menos, ¿vale? 250, 454, ¿vale? 313, al final tiene un poquito menos de ejecución de CPU, ¿vale? CPU time, que es lo que nos interesa a nosotros, ¿vale? Siempre tiene un pelín menos. En este caso lo que se ha hecho ha sido cambiar, ¿vale? No voy a entrar mucho en detalle, pero lo único que voy a hacer es cambiar una función escalar que tiene un coste por el propio hecho de esa función escalar, que no sé si la tengo, a ver si la puedo enseñar. ¿Vale? Esta función escalar tiene, pues, que si... porque esto básicamente lo que hace es concatenar, ¿vale? Es decir, concatenaba el texto, parecido a lo que está... Bueno, de hecho es el ejemplo que acabamos de ver, pero aquí están concatenándose en base a valores que salen de una query, ¿vale? Es decir, aquí voy a cambiar esto por un código que va a hacer exactamente lo mismo, pero se va a apoyar en una query que tiene un group by, ¿vale? Que hace lo mismo básicamente, pero que está utilizando este método optimizado con .NET. Básicamente para que veáis que en .NET podéis llegar a hacer optimizaciones, que no de entrada no penséis en .NET, aunque yo os diga que sí, ¿vale? Que penséis que en .NET por defecto puede ser un problema. Hay ciertos casos donde utilizarlo tiene sentido, ¿vale? Y este pues, puede ser uno de ellos, es decir, hacer un agregado optimizado para vuestro escenario es posible, ¿vale? Entonces, más cosas. Vamos a hablar ahora, vamos a seguir con la demostración, con la sesión. Y ya ha llegado el turno de hablar de la gestión de cómo trabajar con los hilos. ¿Qué ocurre cuando lanzas código CLR en SQL Server? ¿Qué consideraciones tienes que tener en cuenta? Pues bueno, para empezar, tener en cuenta una cosa, que SQL Server, los threads en SQL Server, funcionan de la siguiente forma. Los hilos se ayudan, digámoslo así, que se ayudan entre ellos, ¿no? Es decir, si por ejemplo imaginemos que llegan dos consultas, tenemos un solo procesador en nuestra máquina, ¿vale? Un ejemplo muy sencillo, tenemos un solo procesador en nuestra máquina y lanzamos dos consultas exactamente a la vez. Lo que ocurre es que llega la primera consulta y le ha tocado a ella acceder a ese procesador, a ese scheduler. Ejecuta la primera parte de su tarea, ¿vale? Que puede ser, yo qué sé, imaginemos que dura 3 segundos de ejecución. Bueno, pues la propia consulta, cuando pasan 4 milisegundos, ella misma, ¿vale? El propio scheduler, ¿vale? O cuando pasa esos 4 milisegundos, o cuando necesita un recurso que no tiene, es decir, una página de disco que no tiene memoria RAM y la tiene que solicitar al manejador de entrada-salida del servicio, del servidor, le delega el control al siguiente worker que pueda estar esperando, ¿vale? Con lo cual es ella misma la que indica que ya ha acabado, que puede delegar el control al siguiente hilo. Entonces llega al siguiente hilo y ocurre lo mismo, ¿vale? Es decir, vuelve otra vez a ponerse a trabajar y cuando pasan 4 milisegundos o requiere de algún acceso a algún componente que no esté ahí,
pues delega y así sucesivamente tu turno, ¿vale? 2 milisegundos puede ser, pues eso, esperando yo, pues, y delega, y así, etcétera, 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 ¿vale? Este es el modo de Cooperative Scheduling, es decir, los hilos de SQL Server trabajan en modo cooperativo. No es el caso de un funcionamiento de un sistema operativo como puede ser Windows, ¿vale? En Windows los hilos no funcionan así. Los hilos es yo cojo la CPU y me la quedo hasta que alguien me tira de ahí, ¿vale? Es un funcionamiento radicalmente opuesto. Vale, pues ahora estamos programando código CLR que por su propia definición va a correr dentro del runtime.net, que está alojado en SQL Server, pero que tiene un modo de funcionamiento distinto. Entonces, el funcionamiento es el siguiente. Imaginemos que ahora llega una tarea, ¿vale? En vez de ser 2 queries, llega una query normal, ¿vale? Transact SQL, y llega además otra query que lo que va a hacer es lanzar código, digamos, CPU intensivo, CLR. Bueno, pues llegas aquí y la diferencia radical es que ahora, en lugar de pasar 4 milisegundos o necesito acceso a algo y no lo tengo y no sé qué, no ocurre esto. Lo que ocurre es que cuando tú ejecutas un código CLR, va a estar 10 segundos ejecutándose, si acaba antes obviamente el propio código acaba antes, pero vamos, si es CPU intensivo, a los 10 segundos va a ser el sistema operativo, bueno, perdón, el propio SQL Server el que le diga al scheduler que pare esa tarea inmediatamente y que le dé el permiso a la siguiente. Pero mientras está esa ejecutándose no hay ninguna otra en ejecución, ¿vale? Es decir, es un funcionamiento totalmente opuesto. A esta llega, 4 milisegundos, cede el control, porque así es como funciona el modo cooperativo, vuelve a tocarle el turno a la tarea CLR con consumición de recursos intensivo y volvemos a las mismas. Y me quedo 10 segundos esperando, es decir, y estoy consumiendo el canal completo de CPU. Con lo cual esto es muy importante que lo sepáis, porque si lanzáis código con un coste CPU importantísimo, lo que podéis llegar es a saturar básicamente los canales de CPU que tengas en tu servidor y que el propio SQL Server, o sea, responderte te va a responder, pero te va a responder cuando le toque a esos 10 segundos salirse de, digamos, que lo tire del propio motor a cada 10 segundos, ¿vale? Y esto es a cada 10 segundos te tira el worker, ¿vale? Es decir, vas a ver una reducción muy drástica en las latencias de ejecución del propio servidor de SQL Server, ¿vale? ¿Vale? Y volvemos, etcétera, etcétera. Esto es lo que se conoce como el Preemptive Scheduling, que es cómo funcionan los sistemas operativos tradicionales. Básicamente lo que tenemos que tener en cuenta es que estamos lanzando código CLR dentro de SQL Server y pasa esto, ¿vale? Con lo cual hay que programar pensando en ello, ¿vale? Entonces, ¿cómo tenerlo en cuenta? Bueno, pues aquí tengo 3 casos fáciles de ver. El primero, para simular el código, digamos, con un alto componente CPU, pues tan simple como meter un bucle for. Bueno, pues metemos ese bucle for con un valor muy alto para que básicamente esto lo que haga sea consumir CPU, simple y llanamente. Este es el código, digamos, por defecto, el non-GIL, ¿vale? Es decir, que SQL Server no va, es, digamos, funcionamiento tradicional, ¿vale? Lo que estábamos hablando. No penséis en un bucle for, pensar en cualquier cosa que pueda ser CPU intensiva. Luego tenemos el modo GIL, es decir, que yo explícitamente, como ya sé el funcionamiento, y ahí es donde voy, como ya sé el funcionamiento de lo que va a pasar, quiero ponerle una solución, y una solución muy sencilla puede ser decir, bueno, pues cada X tiempo, o en este caso, es una tontería, pero en fin, cada 500 iteraciones, me mando a mí mismo un sleep de 0 milisegundos, que básicamente lo que estoy diciendo es, me salgo yo. ¿Vale? Es un poco que tengáis en cuenta que cuando hagáis código CPU intensivo que vaya básicamente a consumir su propia ejecución más de 4 milisegundos, que tengáis en cuenta estas cosas. ¿Vale? Y otra opción, que sería esta, que sería coger y delegar al sistema operativo la ejecución de los hilos de .NET de lo que estoy lanzando. ¿Vale? Que es marcar con thread affinity y básicamente decirle, vale, vas a trabajar en modo preemptive, pero voy a delegar la ejecución de este código.NET al propio sistema operativo. ¿Vale? Para hacer esto, lo que requieres es que tu DLL esté subida en modo unsafe, con lo cual hay que tener en cuenta eso. ¿Vale? Pero es posible hacerlo. ¿En qué se materializa todo esto? ¿No? Vamos a ver un poco
la ejecución de esto, lo mismo que acabáis de ver. Ejecución non-yield. Y eso me permite también enseñaros las DMVs, ¿vale? Para ver precisamente esto de lo que estábamos hablando. Entonces voy a ejecutar, por un lado, estas cosas que veis aquí, es decir, bueno, la de abajo son los schedulers que tengo. En mi máquina tengo 8 procesadores, ¿vale? 8 hilos. Tengo los 8 schedulers, ¿vale? Los 8 están online. Y con esta query de aquí, que es la que voy a lanzar básicamente, lo que tengo es las tareas CLR que están ejecutándose en cada momento de usuario, ¿vale? Porque las hay de sistema, pero de usuario ahora mismo no estoy lanzando nada. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que ocurre. Vale. Bueno, me acaba de dar un error. Déjame que lo abra otra vez. Vamos a ejecutar. Primero, aquí vamos a ejecutar, por ejemplo, el bucle non-yield. Bucle non-yield, os lo pongo aquí, es este de aquí, ¿vale? Que es básicamente sin no tener en cuenta nada de lo que os he comentado y para que veáis qué es lo que ocurre. Voy a abrir 8 hilos, ¿vale? Es decir, voy a querer crearme 8 hilos y vamos a ver qué es lo que pasa. De hecho, voy a poner aquí el Task Manager para ver qué es lo que pasa. Bueno, parece que hay algo de CPU, supongo que será del propio sistema de compartición de webcast en sí de lo que estoy haciendo ahora, pero bueno. Si lo doy aquí a Go, lo que voy a generar es código CLR que se está ejecutándose. Fijaos en el tiempo de respuesta del servicio de SQL Server, ¿vale? Lo que está tardando en ejecutar, es decir, F5, mirad lo que está tardando. Mirad que la CPU está a tope, le estoy dando F5 y está tardándome en responder 4 o 5 segundos. Veo que tengo 2 errores. He visto, no sé si habéis fijado, pero me han salido solo 8 filas, ¿vale? 3, 4, 5, ¿vale? 3 filas, es decir, estos son 3 hilos solo ejecutándose, me están dando errores por aquí, ¿vale? Bueno, porque ya habrá ejecutado, pero bueno, 2 de ellos me han dado timeout, ¿vale? Es decir, si os fijáis aquí en Forced Jail Count, esto es lo que os decía yo que ocurría, es decir, cuando está el servicio de SQL Server ejecutando, pasan 10 segundos, cada 10 segundos tira el hilo fuera y ese comportamiento que yo os he comentado antes con unas slides queda marcado aquí, en esta columna de Forced Yield Count, dentro de la DMV CLR Task, te está diciendo cuántas veces te han forzado que salgas porque estabas haciendo uso excesivo de la CPU, ¿vale? Entonces, aquí lo veis. Aparte, bueno, ya veis que los tiempos de ejecución, pues bueno, de la propia ejecución esta de la DMV para ver los datos son pintorescos, ¿vale? 6 segundos. Vamos a ver qué pasa si utilizo bucle yield. Es decir, yo explícitamente, ¿vale? Bueno, 24 segundos de ejecución, pero han dado errores, con lo cual son muchos más. El mismo caso, pero con bucle yield, lo que estoy haciendo es explícitamente yo decirle que me voy a salir cada 500 iteraciones. Bueno, cada 500 iteraciones, o podría ser cada 4 milisegundos, o el criterio que vosotros estiméis. El mismo ejemplo que antes, lo ejecuto, ¿vale? Vemos que la CPU también vuelve a estar al 100%, ¿vale? No estoy haciendo trampas, pero fijaos cómo F5, digamos, la respuesta del servicio de SQL Server ya no se ve mermada por que esté lanzando código CPU intensivo contra el servidor, ¿vale? ¿Vale? Fijaos que no me está forzando la ejecución, a pesar de que ya han pasado 20 segundos, ¿vale? Y esto sigue funcionando y tengo además mis 8 hilos corriendo, no me están dando ningún error, ¿vale? Esto, bueno, lo podría dejar corriendo hasta el infinito, pero vamos, va a tardar sobre 1 minuto o así más o menos, ¿vale? Y luego está el tercer ejemplo, que es, digamos, en el que estás delegando en el propio sistema operativo la ejecución de estos hilos, con lo cual, si yo ahora hago el mismo ejemplo que antes, pues obtendré un ejemplo parecido a como el de ahora, es decir, la CPU, bueno, me ha dado 8 errores, vale, sí, perdón. El error es que me está diciendo que no puedo lanzar este código porque estoy intentando hacer acceso de la librería de scheduling, ¿vale? Entonces tengo básicamente que venir aquí, lo que os comentaba antes, venir aquí, propiedades y marcar la librería como unsafe para poder hacer uso de este caso, ¿vale? Bueno, no lo voy a lanzar porque por tiempo me estoy dando cuenta que me estoy quedando sin tiempo, entonces voy a pasar directamente a comentaros la última parte, ¿vale? Simplemente luego os comentaré dónde tenéis estos ejemplos para que los podáis probar, ¿vale? Y un poco las conclusiones que os quería comentar es que
para las operaciones de acceso a datos, ¿vale? Que, bueno, me da tiempo a hacerlo porque son 2 minutos. Simplemente que quería que vierais una cosa. La última demo antes de que acabe, que si no, no tiene sentido la slide que acabáis de ver. Acceso a datos, ¿vale? Bueno, performance UDF, con esta se ve muy bien. Este ejemplo es bastante clarificador. Voy a lanzar F5, ¿vale? Bueno, entonces quiero que veáis una cosa. He lanzado el mismo código, ¿vale? Es decir, con 200.000 filas y ejecutar una función que me va a decir si el valor que le está entrando por parámetro de entrada es un número par, ¿vale? De 4 formas. Estoy generándolo con, si es número par, digamos por transact SQL, con funciones es número par, ¿vale? Es decir, una función SQL es número par, si el número es par, ¿vale? Devuelvo true, si no, false. Otra función par inline, que es exactamente la misma que antes, pero en lugar de devolverla una función que devuelve una tabla, pero es exactamente el mismo caso, solo que lo devuelve como select, ¿vale? Es el mismo caso que antes, ¿vale? También devuelve número par. Y luego lo he programado con .NET. Si es número par, estaba, a ver, acceso a datos, ¿vale? No, esto no es. Exacto. Tengo aquí, es número par CLR y es número par CLR data access. Es número par CLR por defecto, es decir, data access known, ¿vale? Número par CLR data access, exactamente el mismo código, pero aquí lo marco con acceso de lectura. Pero no estoy leyendo nada, ¿vale? Simplemente lo marco con acceso de lectura, ¿vale? Resultados de ejecución. Es número par CLR, tiempo de ejecución 172 milisegundos. Es decir, el código de mi función programado en CLR 172 milisegundos. El código de mi función, la misma con data access, es decir, marcando la que tiene acceso a datos, fijaos cómo ha subido de tiempo, 320, el doble prácticamente. O sea, solo por marcar la función que tiene acceso a datos, el propio overhead de ese propio, de marcarlo para acceso a datos, tiene un coste elevadísimo, ¿vale? Ni que decir tiene que si yo leyera datos todavía sería peor. Es decir, ni se os ocurra, a menos de que sea imperativo, programar una función CLR con acceso a datos, porque ya el mero hecho de declararla solamente, el coste es bastante peor. Luego hay cosas que llaman la atención, ¿no? Porque dice, es número par, esta es la versión transact SQL normal. Fijaos que me está tardando 750 milisegundos. La función CLR normal, ¿vale? Y luego está la versión inline, ¿vale? Que es la que mejor va. Un poco el resumen que quiero que veáis es que programar CLR para acceso, para funciones, digamos, como esta, que tienen código, que calculan cosas, trabajan con strings o hacen algún cálculo, cuanto más complejo mejor, que no tienen acceso a datos, programarlas en .NET siempre suele ser una buena idea, ¿vale? Acceso a datos en .NET, mala idea. Y por supuesto utilizar .NET y por supuesto utilizar, esto ya es otra historia de la que podemos hacer otra webcast, ¿vale? Utilizar funciones escalares transact SQL es lo peor que podéis hacer, ¿vale? Es decir, es mejor que las programéis en CLR que las hagáis en transact, ¿vale? Lo acabáis de ver, son 7 veces peor, ¿vale? Entonces un poco el resumen de lo que, por lo que he hecho un pequeño parón para volver a esta slide es que si hacéis operaciones con acceso a datos, siempre transact SQL server, ni dudarlo. Si hacéis operaciones con alta componente CPU sin acceso a datos, CLR, sin dudarlo, ¿vale? Luego podéis optimizar, por supuesto, con operaciones con cross-apply y demás, pero eso ya, digamos que si no os queréis calentar la cabeza, podéis de entrada programar las funciones CLR escalar, las funciones escalares las podéis programar directamente con CLR y sin problema, ¿vale? Acceso externo a SQL Server, obviamente la única forma es con CLR, o bueno, con código de precado de estos de procedimientos de almacenados extendidos, que no lo recomiendo. Por supuesto, no os recomiendo nunca que hagáis esto, pero en fin, como podéis, lo podéis hacer. Y luego, con acceso a datos y componentes CPU, pues ya tendréis que ver, ¿vale? Ya dependerá de si me interesa más en la CLR, porque yo he medido explícitamente que este caso va mejor o no. Yo tengo casos en los cuales es mucho más eficiente crear una función CLR que acceda a datos y haga cálculos muy complejos que programarme un curso o hacerlo de 1000 formas, ¿vale?
pero bueno, cada caso es un mundo. Luego, la demo que os acabo de enseñar las tengo publicadas en GitHub, en el proyecto de repositorio que veis aquí, SQLCLR Utils, podéis descargaros el proyecto que acabáis de ver, y por supuesto el SQLCLR, los Books Online, que es un recurso pues, obviamente muy valioso. ¿Vale? Entonces, lo que hemos visto en esta sesión básicamente ha sido cómo se integra nuestros ensamblados, es decir, cómo desplegar, cómo crear las funciones. Hemos visto algunos usos de SQLCLR, ¿vale? Funciones escalares, agregados. No hemos visto por tiempo procedimientos almacenados ni trigger ni nada de esto, pero vamos. En cuanto al rendimiento y la escalabilidad, pues bueno, el resumen básico es, acordaos, si es una función escalar que no tiene acceso a datos con alta componente CPU, CLR, buena idea. Por supuestísimo, ni que decir tiene que si no lo hacéis en CLR en SQL Server y lo hacéis en vuestra aplicación cliente, todavía mejor, ¿vale? No estoy proponiendo que saquéis código de vuestro frontal y lo vayáis metiendo en base de datos, ni mucho menos. Estoy diciendo que a veces hay funciones que por la propia lógica de negocio os interesa tenerlas en la base de datos, pues que en esos casos en los que no podéis sacarlas fuera porque es imposible, es mejor a veces acabar teniéndola como CLR que como Transact SQL. ¿Vale? Y luego tener muy en cuenta, sobre todo, el manejo de los hilos y la memoria, lo que os he dicho. En versiones anteriores de SQL Server 2012, mucho cuidadito con el código CLR porque podéis tener inestabilidad del sistema si os pasáis con el consumo de memoria. Entonces, José, yo por mi parte ya he acabado. Entonces, lo que voy a hacer es Sí, hay voy dos a ver si preguntas. hay alguna pregunta. Hay dos preguntas de José Augusto que están relacionadas. Él nos dice, te la leo, con respecto a la ejecución del código SLR, entonces no puedo tener un proceso que, digamos, corriendo más de 10 segundos o es únicamente si estoy trabajando en hilos. No, o sea, puedes tener lo que corra más de 10 segundos. Lo que quiero decir es que digamos, tú puedes tener el código que el ejemplo que os he puesto de antes, no sé si eran 30 segundos o un minuto. Lo que quería decir es que si el código, no pensemos en que tu query en cómputo global tarda un minuto en ejecutarse, ¿vale? Pensemos en que esa función que va a hacer uso de tu query, esa función CLR por dentro, para ejecutarse, esa función concretamente tarda más de 10 segundos. Si tarda más de 10 segundos, el servidor de SQL Server no es que la mate ni nada, simplemente la pone en espera. La coge y la saca del scheduler, entra otra a ejecutarse y cuando sea su turno volverá otra vez a seguir por donde estaba. ¿Vale? Como cualquier Transact SQL, como cualquier query normal y corriente. Pero puedes tener código que ejecute, por supuesto. Lo que os quería decir es que tengáis cuidado con eso porque durante el tiempo que esté ejecutándose va a estar copando la CPU. Si no habéis hecho nada para evitarlo, esos 10 segundos va a ser 10 segundos que estará básicamente una CPU por hilo al 100%. Con lo cual, habéis visto que el rendimiento del servidor estaba mermado completamente, no respondía bien ni nada. No sé si con eso he respondido, espero que sí. Sí, José Augusto. Perfecto, sí dijo que sí. Excelente. Tengo otra de Vicente Alejo, nos dice, acceso a un web service, ¿es válido? Sí, lo puedes hacer. Con acceso externo puedes tener acceso a, como os decía, a red y puedes tener una llamada a web service. Pero hacer todas esas cosas es lo que os decía. Como poder puedes. El tema es que pienses seriamente si debes. Porque piensa que eso vas a estar haciéndolo dentro de la ejecución de una query, que puedes estar ejecutando esa petición a ese servicio web a lo mejor una vez por cada fila de tu query. Igual tu query está devolviendo 1000 filas y vas a ejecutar eso. Es decir, aquí esto, ¿vale? Como poder, la respuesta es que sí. Deber ya igual hay que pensárselo. Todo va a depender de 100% de lo que quiera hacer. Claro. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Si alguien tiene alguna otra pregunta, este es el momento para que Enrique nos colabore. Vamos a darle un minuto a que trae alguna otra pregunta. En ese tiempo yo doy los anuncios. Recordemos que la próxima semana vamos a tener a Ella Portillo desde El Salvador, que nos va a estar hablando de un tema
también que tiene que ver con rendimiento, que es cómo utilizar Data Management Views o DMVs en SQL Server para atacar problemas de rendimiento, así que los esperamos también la próxima semana para ver ese interesante tema. Sí, que no ha entrado más ninguna pregunta, así que entiendo que ya quedamos cubiertos. Así que muchas gracias por tu tiempo, por el tema, y seguimos en contacto. Muchas gracias. Gracias por invitarme. Hasta luego. Chao.